Bueno, vamos a dar gracias por el gozo de estar juntos y la expectativa de que nuestro Padre va a hablarnos verdad y darnos más de su vida en este día. ¿Quieres dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí todos juntos, los que se han conectado, los que se están conectando. Y gracias, Señor, por lo que vas a hablar a cada uno de nosotros a través de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Betty, bienvenida. Les recordamos sus micrófonos, estén muy atentos a ellos. Estelita, bienvenida. Estelita. Pues gracias a Dios que... Mira todas las ventanas. Ajá. Gracias a Dios que podemos cada día estar más claros y más seguros de su fidelidad para con nosotros y de que estamos aprendiendo a vivir en su naturaleza y participar de su vida. Nada habla, bienvenido Luis, nada habla más poderosamente que el hecho de que estemos participando de la naturaleza divina y que todo lo que somos esté operando en la realidad de Dios y esté siendo traído a esa manifestación de nuestro Padre. Magnolia, bienvenida. Entonces es tan importante que no solamente el entendimiento de la revelación que nos está siendo dada avance, sino que nuestro enfoque esté en vivir lo que Dios nos ha dado, en conocer vivencialmente lo que Él nos ha provisto. Y para eso el Espíritu Santo nos ha sido dado y es el responsable de habilitarnos en la vida eterna. Y esto es algo muy importante que tener presente porque venimos de un contexto y de un raciocinio que nos hace a cada uno responsables de cumplir, de lograr, de obtener, de asegurar, de cuidar, de acumular, etc. Y eso es opuesto, esa manera de existir es opuesta a la vida eterna. Porque en la vida eterna nuestras responsabilidades cambian completamente y no tenemos la responsabilidad de lograr, obtener, proteger. Esas cosas son responsabilidad de nuestro Padre y a nosotros nos corresponde recibir, nos corresponde aprender a permanecer en permitirle a Dios cumplir su promesa en nosotros. Nos corresponde disfrutar, participar de la vida eterna y ese aprendizaje es ilógico para la mente humana, para el concepto humano, pero esto es lo que hace que la vida de Dios opere y la provisión de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos participar de lo que Él ha dado. Entonces, hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo traernos a mayor comprensión del estado natural
de nuestras vidas como hijos de Dios ahora, aquí en la tierra, en este momento. Si observamos en la naturaleza humana, tú evalúas tu estado en base a lo que tienes o no tienes, en base a todo lo externo. Y eso gobierna la existencia humana. No me duele nada, por lo tanto estoy bien. Creo que no me falta nada, entonces estoy bien. Pero el momento en que me duela o me falte algo, ya no estoy bien. Y luego si tengo deseos no cumplidos, pues entonces no estoy bien hasta que no se cumplan. Y entro en todo ese esquema, ¿no? Y todos lo conocemos y no tenemos que pasar mucho tiempo explicando eso. Viviendo nada más en la carne, en la naturaleza. Sí, en la naturaleza humana. Uno. Dios la describe como una naturaleza regida por los deseos de nuestra carne y por los pensamientos de la mente humana. Y allí, pues, ese es terreno fértil para la esclavitud, porque esas son las cosas que el enemigo manipula. ¿Sí? Si te puede hacer desear y si te puede tener como un pescado, ¿no? Con el anzuelo metido por la atracción a que te vamos a dar algo, vas a lograr algo, pues ahí estamos invertidos. Pero la libertad a la que hoy tenemos derecho por gracia y que ya es nuestra, que ya se nos ha dado, solamente tenemos que aprender a vivirla, se basa en el poder, la capacidad y la fidelidad de nuestro Padre. Y entonces, la realidad de cada uno de nosotros es que si hemos aceptado la adopción de Dios y hemos entrado, fíjate, estamos haciendo una diferenciación muy importante, aceptar que Dios te adopte y entrar a vivir la transformación que te permite participar de la vida de Dios como hijo o hija de Dios. Entonces tu realidad es la siguiente: ya no tienes necesidades. Quiero esperarme allí, siento que debo esperarme un ratito a que eso pegue con ganas. Ok, primero dijiste aceptar. Si aceptas, si ya aceptaste que Dios te adopte, y no solamente te quedaste en el dicho, sino que estás en el hecho, en permitirle a Dios transformarte y hacerte su hijo o su hija, entonces tu realidad ha cambiado completamente. Y estás ahora en una realidad completamente diferente a la realidad humana. Porque en el momento en que Dios nos adopta, Él hace cosas asombrosas para cambiar completamente el terreno en el que estamos y hacernos participantes de la vida eterna como hijos de Dios. Entonces, vamos a describir cuál es la realidad de un hijo o una hija de Dios. No un hijo conceptual, sino una persona, y estamos hablando de dos factores, que ha recibido la adopción. En otras palabras, que no solamente cree en Dios, sino que le está creyendo a Dios y ha recibido la adopción de hijo o hija, y que ha entrado a la vivencia de permitirle a Dios transformarle en la semejanza de Jesús. ¿Cuál es la realidad de esa persona? Pues esa persona ya no está sujeta
a nada de los factores, a ninguno de los factores que gobiernan la existencia humana. Y en primer lugar vamos a hablar de necesidades. ¿Por qué de necesidades? Porque ahí empezó la maldición adámica. ¿Sí? Recuerden que la razón por la que estamos viviendo ahora, el proceso por el cual venimos a participar de la vida de Dios como hijos, es porque no nacimos hijos de Dios. Nacimos hijos de Adán, de la simiente y de la naturaleza de Adán. Y trajimos la imagen de Adán y entendemos ya con mucha claridad que originalmente Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero esa imagen se corrompió en ellos cuando ellos eligieron separarse de Dios. Y ya no vivimos bajo el engaño de que el ser humano es la imagen de Dios. No, eso está desmentido. Y si quieres más claridad en la Escritura, tienes Romanos capítulo 5 que lo declara enfáticamente. Tienes Primera de Corintios capítulo 15, donde también el Espíritu Santo dice que trajimos la imagen del terrenal, pero ahora vamos a tener la imagen del celestial. ¿Sí? Y entonces ese fue nuestro inicio existencial como hijos de Adán, como herederos de su legado. ¿Y qué legado nos dio Adán? La maldición que él trajo sobre sí mismo y sobre toda su descendencia. Por eso Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, cuando hablamos de Adán, hablamos de Eva también, ¿de acuerdo? Adán y Eva. El hombre varón y el hombre hembra que Dios creó en su imagen originalmente, pero ellos rechazaron ser la imagen de Dios y entonces se entenebrecieron. Ellos eran seres de luz, por eso no necesitaban vestido. Los pintan que andaban así desnudos y no se avergonzaban, no. Sus cuerpos resplandecían como dioses luz, ellos manifestaban luz. Pero cuando eligen creerle más a las palabras de la serpiente, del engañador, que a Dios, entonces se apagan, se encuentran en vergüenza, se encuentran en peligro. Y luego, ¿qué sucede? Pues hay un cambio enorme en sus circunstancias, en su realidad, porque al ser creados por Dios, Dios mismo, era el proveedor de todo. Entonces, en su existencia original no había necesidades. Ellos no conocían lo que era una necesidad. Todo estaba provisto en abundancia. Y su asunto de ellos no era cómo le vamos a hacer hoy para comer, sino era cómo vamos a administrar toda esta abundancia que Dios ha dado. ¿Ven la diferencia? Una cosa es no hay y otra cosa es hay mucho. ¿Y qué hacemos con todo esto? Dios sembró el huerto, Dios plantó la tierra, Dios, el creador de todo, proveyó todo. Pero en Génesis 3 encuentras el origen de las necesidades y este es el día en que Adán y Eva eligieron separarse del propósito de Dios para sus vidas y
vivir la experiencia que les ofreció la serpiente. Conocían la bendición, pero no conocían la maldición. Conocían el bien, desconocían el mal. ¿Qué les ofreció la serpiente? Conocer el mal. Y en Génesis 3 Dios le dice al hombre, tu decisión tiene las siguientes consecuencias. Ya no puedes vivir en mi bendición y en la abundancia que yo proveo. Ahora tú vas a tener que valerte de ti mismo. Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente y lo que logres por tu cuenta lo vas a comer sin paz. Le dice, con dolor comerás el pan. O sea, quiere decir, ya no vas a vivir en la tranquilidad, en la seguridad que yo te di, porque ahora tu vida va a ser regida por otra realidad. Y las necesidades no solamente se limitan, por supuesto, a las cosas como comida y vestido, pero ¿qué tal las necesidades del espíritu? Pues las necesidades ocurren cuando no hay paz, no hay seguridad, no hay amor, no hay verdad, no hay luz, no hay paciencia, etc. Todo lo que Dios es quedó cortado de la existencia humana y entra a vivir necesidades. Las ciencias humanas dedicadas al estudio mismo del hombre han determinado que el ser humano se rige por necesidades y que prioriza esas necesidades y conforme va logrando satisfacerlas, entonces va, según estas teorías, elevando su existencia a cosas mejores. Pero la realidad de la naturaleza humana es que vive desprovista de lo divino. Entonces, entender esto como hijos es maravilloso porque entiendes con mayor claridad de qué hemos sido redimidos. ¿Sí? Y podemos dar gracias porque ya no estamos bajo maldición. Gálatas capítulo 2 dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros para redimirnos de la maldición. Y que nosotros ahora entremos a bendición. La maldición adámica nos tuvo sujetos a necesidades. La bendición divina ahora nos trae a participar de la abundancia de nuestro Padre, como hijos y como herederos. Ahora, por favor, escucha al Espíritu Santo en tu corazón, cada uno, porque miren, este asunto de bendición y maldición es uno de los pasos más significativos de nuestra vida como hijos. Efesios capítulo 1 empieza relatándonos el estado de un hijo o de una hija de Dios. Y vamos a leerlo textualmente para que no haya manera de confundirnos. Bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok. Fíjense. Nuestro Padre nos bendijo
Quiere decir, esto ya está hecho. ¿Con qué? Con toda bendición. Con toda bendición. Quiere decir, ya no hay más bendición que dar. Y parte de Él a nosotros. Toda bendición. Vamos a entender esto. Porque muchas de nuestras vidas siguen siendo regidas por necesidades debido a ignorar lo que ya nos ha sido dado. Y esto está hecho, esto está dado, por eso el Espíritu Santo lo expresa en esos términos. Nos bendijo, no dice nos va a bendecir, sino que lo da por hecho. Y aquí entra en función fe. Permitirle a Dios hablarte esta palabra para que tu espíritu se una a esta verdad y puedas creerte bendecido o bendecida con toda bendición espiritual. Y allí hay todo un proceso que cada uno tenemos que vivir con nuestro Padre. ¿Sí? Y esto es el proceso de la salvación, de la transformación, que va a renovar nuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? Esto está hecho, pero si yo no lo entiendo en mi corazón y en mi intelecto, no lo vivo, porque me sigo viendo bajo maldición. Si yo me sigo viendo en necesidades, no me estoy viendo en bendición. Las dos cosas no coexisten. O estoy bajo bendición o estoy desprovisto. Y por lo tanto en necesidades. Y es que a veces estamos en bendición y no podemos ver la bendición. Tengo una persona que viene a veces y me dice, es que ¿quién como yo que estoy bien? Ella habla muy chistoso así, ¿no? Estoy bien mal. Ella usa otra palabra. Pero el otro día le dije, ¿sabes qué? Tú no puedes ver la bendición, porque mira, tienes un coche, está pagado. Tú escoges tus trabajos, tú, si te quieres comparar en lo humano, estás bien bendecida, pero no puedes ver la bendición. Está salud, o sea, le dije, empieza a enfocar en las cosas buenas, porque ahí puedes ver bendición. A lo mejor quieres riquezas o quieres algo más, pero estás bendecida y no puedes ver la bendición. Entonces, a veces nos cerramos a pensar que es bendición, ¿no? Exactamente. Y el esclavo, que es el espíritu humano, no puede verse en bendición, porque no entiende bendición, o sea, vive bajo maldición y eso no va a cambiar en un espíritu humano. Pero la nueva criatura que somos en Cristo, y por eso hemos enfatizado mucho que esto que estamos hablando hoy se aplica a cada persona que recibe la adopción de hijos y que ha entrado a la vivencia de su propia transformación para que se cumpla la promesa de Dios de hacernos idénticos a Jesús. Quien no ha dado estos pasos de fe, pues necesita entrar aquí, ¿sí? O sea, escuchar lo que Dios le propone, la invitación de Dios a venir a aceptarle como papá, etc. Pero si ya hemos dado esos pasos, tenemos que entendernos en la realidad divina, en la realidad de hijos, y no permitirnos el seguir con el trauma de la existencia humana. Y vamos a entenderlo más claramente en un momento, pero esto que mencionas
expone por qué un ser humano, aunque Dios le esté rodeando de cosas buenas, no lo puede percibir. Y el caso más clásico de eso es Job, ¿sí? Job estaba rodeado de bendición, pero vivía en temor. Todo el tiempo en temor de perder, de que le robaran, de que le hicieran, de que él fallara. O sea, sin descanso en su corazón, sin paz. Todos venimos de la existencia humana, sin excepción. Pero tenemos que entendernos ahora en la realidad que nos constituye hijos de Dios. Y aquí empieza nuestro Padre de entrada. ¿Qué hace Él? Nos saca de maldición y nos pone en una bendición absoluta. Por eso dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, de parte de Abba, te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, me toca a mí, recibo esta verdad, ¿sí? Para mí, entro a vivir la bendición absoluta con que mi Padre me bendice o no. Porque recuerda que Dios actúa, promete, se compromete y luego me ofrece vivir su promesa y yo tengo que elegir creerle. Y el creer es un creer activo, no es un creer, sí, como no, yo le creo a Dios, pero todavía no veo su bendición, no, espérate. La fe no opera por vista, la fe opera porque le creo a Dios. Es el poder divino que me permite descansar en su fidelidad. Entonces, si yo voy a continuar midiendo qué tan bendecido soy por medio de los factores externos, ¿cuánto dinero tengo? Pues 100 pesos. No, pues no estoy muy bendecido ahorita. ¿Cuánta gente me consiente y me respeta? No, pues ahorita ninguno. No, pues no estoy bendecido. ¿Te das cuenta cuántas cosas están como yo quisiera que estén? No, pues no, hay un montón de problemas. No, no estoy bendecido. Entonces sigo insistiendo en someterme al régimen humano. Y no permito que Dios transforme mi entendimiento, cómo me veo, cómo me entiendo. Y por lo tanto, la bendición que Él ya me dio no se va a manifestar. No porque Él no la quiera hacer manifiesta, sino porque yo no quiero participar del proceso por el cual puedo ver realizada o materializada, si quieres usar el término, esa bendición en mi vida. Nada va a cambiar este hecho, que ya de parte de mi Padre, Él a cada uno de nosotros nos ha bendecido con toda bendición espiritual. A mí el Espíritu Santo me ha traído a ver esto en situaciones donde humanamente tú dices, es que, ¿dónde está la bendición? Si no veo nada, todo está oscuro. Y el reto de fe es recibir, tomarle la palabra a nuestro Padre y darle gracias y aceptar este estado de existencia permanente.
Y ahí está el reto, ¿verdad? Sí, es un reto, pero es un reto que va a renovar tu entendimiento. Entonces, si entro a vivir esto, ya no puedo seguir procesando mi situación con el esquema humano. Y voy a regresar al ejemplo de los 100 pesos. ¿Sí? ¿Qué son 100 pesos para Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? Suficientes. O sea, si él multiplica, si Él pone eso en tus manos, entonces la pregunta no es, me falta, sino es, Padre, muéstrame cómo tú quieres hacer que esto alcance. En esta escuela, ambos hemos vivido lecciones muy profundas, muy fuertes, de ver cómo Dios hace que las cosas alcancen y abunden. ¿Se acuerdan del ejemplo que nos dio Jesús? Miles de bocas hambrientas que dar de comer y los discípulos se están desbaratando porque con su corazón y sus mentes humanas están haciendo matemáticas, ¿no? Matemáticas humanas. A ver, vamos a usar un número redondo, 10,000 bocas que alimentar y ni tenemos suficiente dinero, ni hay dónde ir a comprar, ni nada. O sea, es que no hay con qué. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué tienen? Y encuentran al niño con los 5 panes y 2 peces, y en las matemáticas ellos dicen, ¿pero qué es esto para tanta multitud? Y la respuesta de Dios es, con esto alcanza y sobra. Hola. Cuando Abba te pone a aprender esta vida de bendición, un buen número de las lecciones que te va a invitar a vivir con Él son de esta índole. Y en ocasiones en invitarte a desprenderte de lo poquito que tú crees que tienes y que no alcanza. Y decir, dalo. ¿Con qué propósito? Desarraigar de nosotros esta condición de necesidades. Las necesidades son donde empieza todo el problema. Todas las necesidades que traes en tu corazón son los lugares donde el enemigo puede engañarte, puede sembrar en ti concupiscencias, las concupiscencias engendran el pecado y el pecado una vez consumado produce muerte. Eso es Santiago capítulo 1. Entonces, la solución de nuestro Padre es vamos a eliminar las necesidades de esa condición de necesitado o de necesitada de tu corazón. Vamos a meterte de un trancazo, por usar la palabra, a un estado de bendición absoluta. ¿Acepto entrar ahí?
Y ese es el reto, es ¿cómo me veo? ¿En bendición absoluta o en necesidades? Pues al ser humano le encanta vivir en su condición porque causa lástima de esa manera, porque es lo único que conoce. Pero a los hijos de Dios nos corresponde vivir en bendición absoluta. Así que cada uno de nosotros puede darse cuenta de la importancia de entrar a recibir. ¿Cómo entras a esta realidad recibiéndola? Diciendo, Padre, gracias porque me has bendecido con toda bendición espiritual. Enséñame a vivir así. Les he relatado de los eventos, algunos de los eventos que Dios me ha permitido vivir con Él para aprender a vivir esta realidad. Y no pretendo decir que la vivo ya plenamente, pero lo que voy aprendiendo con Él transforma completamente mi perspectiva de dónde estoy. La versión divina es rodeado de bendición. ¿Y cómo lo sé? Porque vivo una cantidad de retos enormes en los que Abba vive comprobándose a nosotros diariamente. Entonces, me encanta ver lo que está haciendo en nuestros corazones conforme se lo permitimos, pero cada día y a cada momento tienes que decidir cuando ves las cosas, cómo las ves. Y una de las enormes lecciones fue un día que durante la recesión económica que se dio en el 2008, 9 y 10, que Susi me trajo un paquete de sobres, de cobros, de demandas, en fin. Y yo haciéndome el muy hombrecito le dije, tú no te preocupes, yo me encargo. Y por supuesto vi en ella la carga de eso. No estábamos viviendo esto y se los voy a explicar más claramente en un momento. Y dentro de mí, mi corazón estaba orando humanamente y diciendo, ¿por dónde viene el próximo golpe? ¿No? ¿Qué más sigue? Con una perspectiva negativa, con un clamor humano de desesperación, de angustia, todos conocemos eso. Dios mío, ayúdame. Y una vez que Susi se dio la vuelta y se regresó a su oficina, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú no me crees. Y esas palabras las ha usado conmigo como un martillo en muchas ocasiones para enseñarme lecciones muy profundas. Y lo que de inmediato dije, por favor, explícame. Y entonces me citó, me recordó el Salmo 23, las palabras que dice el Salmo 23, el versículo 6, que dice, ciertamente, fíjate cómo lo pone Dios, ciertamente. Bueno, yo no le estaba creyendo eso, por supuesto. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando me recordó esas palabras, volvió a decirme, tú no me crees. Y me arrepentí de inmediato. De inmediato le dije, tienes toda la razón, yo no estoy, no. Me hizo ver cómo no había en mi memoria, hasta ese día, hasta ese momento, no había ninguna instancia en mi memoria en la que yo me considerara en bendición plena.
rodeado de bien y misericordia, perseguido por el bien y la misericordia. No la había, no existía dentro de mí eso. Mi perspectiva era opuesta a esa realidad. Y entonces pude ver que esa manera de verme constituía una acusación en mi corazón hacia Dios de que Él no estaba cumpliendo su promesa conmigo. Ahora, la situación vista desde el lado humano era terrible. Las ventas en nuestra empresa habían bajado en más del 70%, los compromisos que teníamos pues no se podían cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no era algo que habíamos hecho nosotros por descuido, nada, es que todo se detuvo por un rato. Y ahí estábamos. Entonces, ese es el reto de fe, ¿sí? Y no es algo que tú logres porque eres superhombre o supermujer, sino es sencillamente el acto de elegir, recibir o tomarle la palabra a Dios y permitirle a Él transformarte aquí adentro. Y eso fue lo que continuó en mi corazón. Yo me metí a hablar con Él y a decirle, tienes toda la razón, yo no me veo bendecido, no me veo rodeado de bendición, o sea, estuve de acuerdo con lo que Él me estaba mostrando, que no me estaba mostrando nada que no fuera absolutamente verdad. Y le acepté su palabra y le dije, transfórmame, porque yo no sé verme así. Enséñame a vivir esto. Y empezó el proceso entonces de desarraigar de mi corazón temores, conceptos, engaños, filosofías, convicciones, etcétera, etcétera, experiencias, doctrinas, todo un universo de cosas opuestas a la verdad de Dios en mi corazón, en mi razonamiento, en mi experiencia humana. ¿Cambiaron las circunstancias externas por eso de inmediato? No. Al contrario, podría ser que se pusieron peor. Pero adentro de mí, ¿qué ocurrió? Empezó a haber confianza, empezó a haber descanso, empezó a haber paz, empezó a haber la certidumbre que la fe produce. Y que esto no era una cosa de la que yo era responsable, sino que había un prometedor capaz, poderoso y fiel que se había hecho responsable de mí, de mi esposa, de mis hijos, de toda la situación, y que lo que él decidiera, la manera en que él lo iba a resolver, estaba bien. Y eso podía incluir lo que fuera. Pero entras a su paz, entras a su reposo, y eso es como empiezas a vivir bendición. Si la bendición no se vive porque tienes todo resuelto afuera, se vive porque tienes a Dios adentro. Y entonces Él empieza a mostrarte su provisión, cómo tiene las cosas provistas.
Él empezó a conducirnos y empezó a mostrarnos su provisión, no en dinero. Para el enfoque nuestro inicialmente es que necesitamos una tonelada de dinero. Pero a donde Dios nos condujo, allí no era cuestión de dinero, sino Él abrió puertas y medios para que las cosas empezaran a solucionarse sin dinero. ¿Por qué eligió eso? Porque, mira, Abba tiene que desarraigarnos de tantas cosas que traemos encima que pensamos que es que así es. ¿Cómo se arregla esto? Pues se necesita tanto y si no hay tanto no se arregla. ¿De veras? ¿Qué ves en Jesús? Jesús dice, todo, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y ahora dependo de ti que tú me muestres cómo tienes provisto esto. Entonces, es una transición enorme. Ser sacados para vivir maldición tienes que tener un raciocinio que entiende y que opera en maldición y que funciona en maldición y que es esclavo de ella. Para vivir bendición tienes que tener un raciocinio que ya no existe en maldición. Y Abba tiene que transformar eso en nosotros. Y por supuesto que Él puede, pero no a la fuerza. Cada uno tenemos que estar de acuerdo en vivir el proceso de renovación del entendimiento, para que en lugar de entenderte en necesidades, te entiendas en bendición. La bendición es amplia, por eso no hay necesidad de hablar de cada aspecto, de cada tipo de necesidad. Y su palabra es clarísima, nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando dice en los lugares celestiales en Cristo, habla de tu espíritu. Si en tu espíritu puedes vivir la bendición, la vas a vivir externamente. Pues casi ya 10 años después de esos episodios iniciales, el testimonio que podemos darles es, fíjense que sí, vivimos en bendición. Es que ya estamos en la opulencia económica al estilo del mundo. No. Los retos continúan, son enormes a los ojos humanos, pero ahora la transformación en aquí adentro que Abba está estableciendo en nuestras vidas, cada vez es menor la presencia de maldición y cada vez es mayor la presencia de bendición. Y lo que se manifiesta de estrés, de temor, sabemos que tenemos que entregarlo de inmediato. Padre, esto no me corresponde como tu hijo. No, ya no lo acepto. Ya no me someto a esto. Me someto a ti, a tu palabra y a tu fidelidad. Es una disciplina. Vivir bendición es otra de las disciplinas divinas. Te llega el estado de cuentas del banco y te llegan los cobros y haces matemáticas humanas y dices no alcanza, ¿verdad? Pero la disciplina divina es, Padre, gracias porque esto está provisto por ti.
muéstrame cómo. Ahora, si muchos de nosotros todavía no sabemos respetar el dinero de nuestro Padre, si muchos todavía traemos el engaño de que seguimos bajo el viejo pacto, por ejemplo, y que le damos a Dios su parte y nos quedamos con la nuestra. Eso no funciona si quieres vivir esta bendición absoluta. Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Aprende a respetar que todo sea de Él. ¿Sí? Y no mal uses el dinero de Dios que Él pone en tus manos. Vez tras vez vemos y aprendemos que cuando haces las cuentas, en efecto, Abba proveyó todo tu presupuesto, pero donde no le tomamos en cuenta, fuimos y usamos ese presupuesto para cosas que Él no nos indicó, y entonces salimos cortos porque no le estamos respetando en el uso de su dinero. Como un ejemplo. Entonces la bendición de Abba va a cubrir toda tu vida. Todo. No deja nada fuera. Una de las grandes escuelas es en la administración correcta de los recursos financieros que Él pone en tus manos. Y cada uno de nosotros vamos a aprender a vivirle en ese aspecto, porque cada uno tenemos que ser traídos a ser no solamente participantes de un poquito de sus recursos, Él quiere que seamos herederos activos como Jesús lo es, de todo su reino. Pero Jesús nos explicó, tienes que aprender a ser fiel en lo poco para que se te entregue más, para que participes de más. Esa escuela no va a cambiar. ¿Te das cuenta? ¿Qué es ser fiel? Es vivir fe. Es creerle a tu Padre y cuando Él pone una moneda en tu mano, es su moneda. Y quiere vivir contigo cómo se usa. La bendición, entonces, en resumen, esto podríamos seguir hablando por horas y meses y años, pero esta es una introducción. El primer paso es, ¿le creo a mi Padre o no? Recibo toda esta bendición que Él me ha dado ya. Si entras a esto, entonces entras a vivir bendecido o bendecida. Ya no puedes, voy a estar bendecido cuando X o Y se cumpla. No, entras a fe. Padre, gracias porque me has bendecido con toda bendición espiritual. Ahora enséñame a vivir en bendición. Y eso te va a introducir a esta escuela transformadora de sacar todos los factores de tu corazón que operan en maldición, renovar tu entendimiento y luego las disciplinas de una vida en bendición. Y he citado por guianza del Espíritu Santo aquí algunos ejemplos y testimonios de cómo estamos viviendo esta escuela con Dios. Y de ver que Él no falla, es que Él no falla, o sea, lo vemos cumpliendo su promesa en todos los aspectos cada día. Y quizá como última nota, para que no quede mucho este asunto, es cómo se vive en bendición,
al instante. ¿Qué quiero decir con eso? Es al instante, cada instante. No te despegas de él ni un ratito. No, no vayas allá. Porque no hay nada que tú enfrentes que él no conozca, y si lo conoce, lo tiene previsto y lo tiene provisto. Para cuando se ofrece que tengas paz, él te la ha dado. Para cuando se ofrece que tengas sabiduría, él te la ha dado. Para cuando se ofrece que seas guiado o guiada por él ha provisto esa guianza. Y para cuando se ofrece la provisión económica, él la ha provisto. Pero nuestros esquemas de entender eso tienen que cambiar. No se van a ajustar a las maneras humanas, a las maneras terrenales. Eso no va a funcionar. Y siento finalizar con esto. Lo hayamos entendido o no, cada uno de nosotros ya estamos en esta escuela, ¿sí? Pero es importantísimo tener las bases divinas para vivir esta escuela. Y es completamente diferente vivirla en fe. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? Bendecido absolutamente por mi Padre. Aprendiendo a vivir en bendición. Estoy aprendiendo a vivir bendecido. Y eso requiere que todo en mí sea transformado. Pero eso es lo que veo en Jesús. Jesús nunca se vio desprovisto, nunca se vio desamparado. Hay un instante en la cruz, ¿se acuerdan? Que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la ruptura entre el Padre y el Hijo, donde él fue hecho pecado y fue juzgado como pecado y todo eso. Pero fuera de ese momento en el cual él se entrega a Dios en fe, en tus manos encomiendo mi espíritu, el resto de todo lo que Él nos manifiesta es, esto no es problema, porque mi Padre lo tiene provisto. Y anduvo manifestando la fidelidad del Padre en todas las cosas. Es lo mismo que Abba quiere hacer con cada uno de nosotros en nuestras circunstancias presentes. Entonces, esta es la invitación de Dios para nosotros hoy. Es una invitación hermosa, amados hermanos y hermanas. Yo sé que ya su testimonio está en nosotros, en muchas maneras, pero también sé por el Espíritu Santo que Dios no hace las cosas a medias ni las hace imperfectas. A cada uno tiene que perfeccionarnos y esto es uno de los puntos más importantes de nuestra transformación. No vamos a ser fuentes que fluyen para vida eterna si nos estamos viendo necesitados, desprovistos, inseguros, oprimidos. ¿Se dan cuenta? Jesús fluye vida porque Él no se ve para nada desprovisto, sino se ve lo que mi Padre es, yo lo soy. Lo que mi Padre tiene, yo lo tengo.
soy uno con Él. Entonces, tenemos cada uno que ser traídos a esta misma realidad y a esta misma vivencia con Abba. Compártanos lo que les está siendo mostrado, lo que Abba pone en sus corazones para que sea de bendición a todos los demás, por favor. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Pati. Alguien abre el micrófono ahí porque todavía no te escuchamos. ¿Ya? Ya. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Fíjate, Cristi, esta plática me viene a confirmar a mí. En la semana del domingo que hablé que precisamente que no estaba trabajando, haz de cuenta que alguien estaba hablando a mi cerebro y me di cuenta que estaba diciendo cosas que no eran de mi corazón, o sea, hablé, pero bueno, me fui a mi casa y precisamente todo lo que estás platicando, toda la semana mi padre estuvo platicando conmigo y escuché unas pláticas y Dios me ha dado en abundancia, me ha dado muchísimo. Y no lo había contemplado, o sea, no lo había razonado. Y me dio mucha pena, en verdad me dio mucha pena, porque dije, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Si realmente me puse a acordarme de todo lo que he tenido, afortunadamente, primero por Eduardo, para mis hijos, luego que no lo tuvimos. Pero yo yo soy una mujer bastante bendecida, porque siempre tengo un peso en la bolsa. Y eso a mí me trajo a reconocer que tengo un padre que me ha bendecido, que sí me ha dado esa libertad, porque ahora que vivo en mi casa, realmente digo, bueno, ¿en qué puedes gastar? O sea, ¿qué ego quieres ahora satisfacer? Y me puse pues a razonar y a pensar, no, pues es que me fui a Liverpool esta semana con mi hermana y había rebajas, entonces había unos zapatitos muy bonitos, pero esos zapatitos costaban como 2,000 pesos, que podías comprarlos, que podías dejarlos hasta octubre. Y entonces mi hermana se me quedaba viendo así como, le dije, no puede ser tan inconsciente, o sea, unos zapatos ya afortunadamente los tuve, me los puse de ese precio y más caros, así es que en mi vida yo creo que antes era como, siempre me ha gustado cosas muy bonitas, y sean caras o sean baratas, no importa, pero me gusta lo bonito y por eso vendo, porque me gusta que mis amiguitas se estrenen. Para mí es un gozo. Han de decir que estoy bien cucu, pero así es. Y mi padre me fue mostrando, ¿sabes qué? Lo que tú necesitabas, yo ya te lo di. Que es esa libertad de vivir esperando en Él. Y que Él siempre te ha provisto de lo que tú has necesitado. No sé qué más quieras. La verdad es que me dio mucha pena. Me dio mucha vergüenza. Porque yo sé que mi padre me está limpiando todavía de esas cosas y quiere que yo crezca y que siga creciendo. En verdad estoy bastante apenada. Fue toda la semana y ahorita tú confirmas todo lo de toda la semana.
pues me habló a mí mi padre. Y aparte de eso, quiero comentarles otra cosa. El martes tenemos nuestra junta nuestra reunión con Helen, pero tengo unas amigas que yo les he hablado de papá, pero pues ellas no han tenido tiempo y yo creo que todavía no es su tiempo, pero una de ellas está metida en cosas de metafísica, que yo he leído muchas cosas de esas, pero bueno, entonces me invitó. Que sí, yo dije, bueno, como yo las he invitado, ella me invitó, ya la voy a ir. Fue la experiencia más espantosa que pude haber pasado, porque ya empezó, la chica es un cuarto largo, como de 4x6, y puso unos inciensos. Y ya, entonces dijo que apagaran literalmente los teléfonos, que no nos moviéramos, que las bolsas abajo, y entonces a mí me empezó a dar un malestar aparte del incienso, el encierro, y mi papá también me habló y me dijo, ¿sabes qué? Si yo ya te di libertad, ¿a qué veniste aquí? Ay, me puse mal, yo pensé que me iba a desmayar ahí. Y dijeron, me dijo mi amiga, nada más es 1 hora, y yo nada más estaba esperando que diera la hora. Le dejé 20 pesos porque dicen que había que dar una cooperación, pero me salí, me fui a casa de Aurea y le digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Y me dijo, ¿por qué? Pues ya le conté a ella lo que había pasado, ya me dio una pastilla y un té. Pero mi papá me dijo, ¿a dónde andas? ¿Sabes qué? Yo ya te dije, yo ya te confirmé, ¿y tú todavía vienes aquí? No, mi semana fue muy fuerte, muy fuerte, en verdad. Pero sí se los quería compartir porque a veces uno piensa que nuestro Padre no está con nosotros y pues sí está. Y yo agradezco y le doy gracias a mi Padre porque me ha sacado de muchas cosas y bueno, pues a veces con cosas no tan agradables, pero no, ya me conozco. Ese es mi testimonio de esta semana que estuvo muy fuerte. Pati, gracias por compartirnos y comentarnos esto. Algo muy importante es permanecer en fe durante los tiempos de redargüimiento y de corrección. No entrar en vergüenza, no entrar en condenación. Porque el hecho de que nuestro Padre nos traiga a ver los errores en los que hemos estado, Él no lo hace como se hace humanamente, ¿no? Porque el redargüimiento humano sí avergüenza, pero el trabajo divino, si aprendemos a vivirlo correctamente, te trae a fe y a gozarte en que Abba no te deje en el engaño, sino darle gracias porque Él nos hace ver, como ese día que el Espíritu Santo me dijo, tú no me crees. No me estaba condenando con esas palabras, sino me estaba invitando a ver lo que yo no estaba viendo. Y entonces es importantísimo aprender a vivir eso en fe. Y a decir, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, de no dejarme engañado, no dejarme ciego a estas cosas que he estado permitiendo en mi vida. Y ser prontos a recibir y a procesar el redargüimiento para que puedas vivir el arrepentimiento en fe. El arrepentimiento no en fe se vive en condenación, en vergüenza, etc. El arrepentimiento en fe se vive en gozo,
Gracias, Padre, porque Jesús dio su vida por esto. Recibo el pago que Él ya te dio, lo recibo en mí para que apliques perdón a mi vida. Y gracias porque te has comprometido a limpiarme de esto. En otras palabras, ya no tengo que seguir con esto, porque tú te has comprometido a hacerme libre de ello. Entonces es un proceso ágil, es un proceso hermoso, es un proceso de amor, de misericordia, de parte de Dios a cada una de nuestras vidas, que va a resultar en libertad, que va a resultar en que ya no andemos con eso aquí adentro, ¿verdad? Y es muy importante vivirlo así. Y qué bueno que Él te permite, Pati, continuar siendo transparente. Esto es lo que dice 1 de Juan 1:5. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice, si andamos en luz, ya no va a haber nada que arreglar en nuestra vida, sino al contrario. Si andamos en luz quiere decir, tú vives algo y lo ves y eres guiado a compartirlo y lo estás compartiendo transparentemente. Entonces, ¿qué sucede de eso? Pues limpieza. No solo en ti, sino todos los que al escucharte podemos ver el espejo de tu vida y podemos vernos ahí y decir, oye, yo también traigo de eso, a mí también me ha pasado. Entonces somos invitados a lo mismo. Vamos a dejar esto, vamos a entregárselo a nuestro Padre. Vamos a permitir que Él perdone y limpie y vamos a caminar a la luz de su luz. Estelita, adelante. Yo lo que quiero decir es que mientras mientras escuchaba el Espíritu Santo a través de ti, yo adapté lo que estabas diciendo sobre las finanzas a lo que yo estoy viviendo personalmente, que es algo que no tiene nada que ver con las finanzas. Hay algo que dijiste y que yo creo firmemente, que Dios todo lo tiene previsto y provisto. Mi fe en Dios, en mi papá, está más fuerte que nunca. Mi convicción de que estoy en Él está más segura que nunca. Pero la situación que yo estoy viviendo y que en este momento ni voy a hablar de ella, y es mejor quizás en este momento que no hable de ella, es una situación que no es común, por decirlo de alguna manera. Y entran muchos factores en ella. Entra mi corazón, por ejemplo, lo que mi corazón quiere. Entra que hay circunstancias que yo veo claramente que no son, aparentemente no son, que son sobre un terreno diferente. Está Dios, hay otro terreno. No quiero decir que las personas estén fuera de Dios, pero es diferente lo que ella dice. Sería una situación que cambiaría toda mi vida, pero no mi presencia en Cristo, no mi vida en Cristo, no lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo vivo, y lo que es más importante para mí en la vida, que es Dios. Yo nunca me hubiera visto viviendo esta situación. Es algo que no he vivido nunca y que no es simple.
puedo decir es que yo le pido a Dios, le pido a mi Padre, que me muestre su voluntad en esta situación. Lo que Él espera que yo haga. Y que sea lo que sea que Él me diga, yo lo voy a hacer. Hay algo que yo le pido a Dios en esta situación, y es la sanidad de una persona. Yo siento, eso lo siento claro, que Dios quiere esa sanidad, que mi papá quiere esa sanidad. Si Él me dice, después que Él sane, tú te regresas y te quedas en tu camino, yo me quedo en mi camino sin problema. Sin problema. Aunque me doliera, aunque sufriera, yo hago exactamente la voluntad de mi papá. No veo todavía claro. Y aquí era algo que me salió espontáneo en la noche que estaba llorando. Le dije, ¿sabes qué? No me voy a inquietar más. Voy a dejar que las cosas se vayan caminando, y a medida que las cosas se vayan sucediendo, yo voy a saber lo que voy a hacer. La única cosa que puedo decir es, yo haré lo que mi papá quiere, sin la mínima duda. Y eso es lo que quería decir. Y si les da por orar por mí, oren por mí, porque eso sí me vendría muy bien. Gracias, Estelita. Yo creo que esto es precisamente parte de la bendición con que hemos sido bendecidos, es el contar con cómo el Espíritu Santo nos une y nos guía a participar en la intercesión de Jesús por cada uno de nosotros. Y es tan amplio esto de cómo ya somos bendecidos, pero la importancia de estar en esa conciencia, ¿sí? No debemos ninguno de cometer el error, aunque es muy común este error, pero debemos estar claros de que si algo viene a nuestras vidas, nuestro Padre tiene un propósito divino en ello. Y no hay confusión en su propósito. ¿Sí? Nunca debemos de quedarnos en confusión de, bueno, ¿será para esto o será para aquello? No, hay un propósito clarísimo de parte de Dios en cada situación que enfrentamos, y es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, traernos a vivir esa situación como Jesús la vive. No importa cuál sea la situación, no importa qué estemos enfrentando, sea económica, sea de salud, sea espiritual, sea lo que sea. Es cómo vive Jesús esto. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a invitar a participar de la vida divina en esa situación que estamos enfrentando. Entonces, cuando somos invitados a interceder unos por otros, la intercesión es sencilla porque es la misma siempre. ¿Sí? Toda intercesión se basa en las promesas de Dios. No tiene nada que ver con la intercesión humana, o entendida humanamente es quién puede hacerme palanca con Dios para que me haga el favor que a mí no me haría sin la palanca, ¿no? Esto es la manera de entender la intercesión humana. Es ¿a quién le hace más caso Dios que a mí? O el poderoso, ¿no? Que me ayude, que hable en mi lugar para que me hagan el favor. No, aquí, fíjate cómo esto cambia todo. Espérate, si mi Padre ya me bendijo con toda bendición espiritual,
pues ya no hay más que pedir. Hay que dedicarse a recibir lo que ya nos es dado. La intercesión de Jesús no es para ver cómo convence al Padre que te dé algo que no te ha dado. Su intercesión está orientada a cómo aprendo yo a recibir lo que ya me ha sido dado. A Pedro le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No tenía nada que ver con que Dios, el Padre, fuera a rechazar a Pedro o que Pedro estuviera en algún tipo de peligro de perderse para siempre. No, sino la intercesión es de Jesús para nosotros, es cómo aprendemos a participar, a recibir lo que nos ha sido dado, a vivir el llamamiento que nos ha sido dado. Y todo esto pone de cabeza los otros conceptos que tienen que desaparecer de nuestros corazones. Entonces, Estelita, esto que tú estás enfrentando de parte de Dios es para que lo vivas como Jesús lo vive. Y para todos nosotros es, como ella lo ha pedido, seamos guiados y todos debemos aprender a participar en la intercesión de Jesús, unos por otros, pero en las mismas bases. ¿Sí? Desde la certeza del pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y lo que cada uno estamos viviendo, se trata de vivirlo, de que lo aprendamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, en la provisión que ya nos ha sido dada, en el poder que Dios nos ha concedido por su Espíritu. Esto va a cambiar completamente cómo vemos las cosas, cómo nos vemos a nosotros mismos y por supuesto cómo vemos a nuestro Padre. ¿Quién sigue? ¿Alguien más quiere compartirnos algo este día? Hay muchas cabezas muy ocupadas, ¿no? En pensamientos absortos en cómo vivo esto. Pero creo que en todo esto estamos empezando a entender que ser hechos hijos es algo, la palabra que me es dada es pragmático, o sea, es algo real, algo que vives ahora y que se conecta a lo que tú estás experimentando. ¿Quién es? Le escuchamos. Marco. Yo quería comentarles algo que se me hizo interesante que pasó en la semana. El jueves en la reunión de varones platicábamos de pues cosas que nos impiden acercarnos a Dios y vivir la vivencia de hijos que Dios tiene para nosotros. Y hablábamos un poquito de las acechanzas del diablo. Y tengo un amigo que está aprendiendo de la adopción y él decidió empezar a participar en una iglesia pues donde ocurren muchos milagros, y él tuvo oportunidad de escuchar y de saber de estos milagros y de vivirlos, y entonces me decía, bueno, entonces en lo que estoy aprendiendo de la adopción, estoy viviendo un cristianismo light, porque aquí no se dan todas estas cosas. Y Dios puso en mi corazón unas palabras muy interesantes
le dije, bueno, le dijo Dios, no, es al revés, porque a lo mejor tú puedes ver cosas que parecen asombrosas, pero en realidad lo que están viviendo estas personas no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, no cambia un corazón, no transforma a una persona de ser humano en ser divino. Puede ser que haya sanaciones milagrosas, pero eso no cambia los corazones. Y bueno, pues con esto que Dios habló con mi amigo y que habló conmigo también, me deja claro lo que es el verdadero poder de Dios y el verdadero milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas al transformarlas como las está transformando. Está yendo al fondo y quitando, desarraigando cosas que nos estorban para ser realmente manifestadores de Jesús. Gracias. Gracias, Marco. Es muy tentador el crear estas comparaciones, ¿no? Pero el llamamiento de Dios es hacernos iguales a Jesús. ¿Y qué ves en Jesús? Pues ves a un hijo perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que nunca limitó a Dios en su manifestación de ninguna manera. O sea, él participó de las obras del Padre, ya fuese en milagros físicos o de cualquier índole. Entonces, nos gozamos en las obras milagrosas que Dios hace a favor de personas en su misericordia, pero eso es solo la invitación. ¿Sí? Es la invitación a una vivencia plena de Cristo a cada uno de nosotros. Y cuando hacemos esa división, pues solamente retrasamos, ¿no? El entender por qué Dios hace las obras que hace. Y caemos en el engaño que ha permeado por tanto tiempo de que Dios está donde ocurre A, B, C y no está donde no ocurre eso. Y eso es completamente absurdo en su pues en querer fragmentar, vamos a decir, la obra de Dios. Por supuesto que nos encanta ver todas las obras de Dios, pero el llamamiento divino es hacer hechos conformes a la imagen de su Hijo, y eso no excluye que participes en que Dios sane a personas o abra ojos de ciegos o lo que sea. Está bien, es maravilloso, pero no ser igual a Jesús no es cuántos milagros. No se mide por la manifestación de X número de milagros o de cantidad o de magnitud a la vista de los espectadores, sino en la manifestación de Dios, como nos dice Marco, ¿verdad? Ser manifestadores de Dios en todas las maneras en que Él lo quiera hacer. Y gracias a Dios por lo que Él hace, donde lo hace. Es un gozo ver a nuestro Padre haciendo sus obras, no importa dónde sean y cuándo sean. Pero quieres ver el producto de la obra de Dios, vas a ver a Cristo siendo formado en tu espíritu y en el espíritu y en todo el ser de cada persona que le hace caso, que le cree. Así que gracias, Marco, por este comentario. No sé si hay alguien más este día que quiera participar. Creo que Magnolia quería comentar algo, pero si lo va a hacer o no.
me da oportunidad de comentar. Adelante. Bueno, hablabas hace rato de escenarios, ¿no? Donde Dios te mostraba, ¿no? Te decía alguna palabra acerca de la situación que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, no, tú no me crees, ¿no? Entonces, esto me traía a la enseñanza de Abba, de que tenemos que ser capaces de ver cada circunstancia como la provisión de Dios para traernos a limpieza de lo que haya que limpiarse, ¿no? Para que pues también seamos capaces de recibir lo que Él tiene ya provisto, ¿no? Entonces, ya sea paz, ya sea perdón, ya sea misericordia, ya sea finanzas, llámese lo que sea que hayamos que recibir, ¿no? Tenemos que ubicarnos en eso, ¿no? En que cada situación, pues ya está provista lo que se requiere de parte de Dios para que lo recibamos, ¿no? Y eso incluye las circunstancias que vivimos, ¿no? Creo que son los escenarios ideales y a veces nos enredamos en tratar en vez de ver, Padre, pues dime qué sigue, ¿no? ¿Cuál es la producción para esa situación, ¿no? Nos enredamos en resolver o en darle por nuestro lado y no detenernos a recibirlo, ¿no? Lo que hay que recibir, ¿no? En este caso, creo que lo primordial es limpieza, ¿no? Entonces, y de ahí a lo que sigue, ¿no? Entonces, por lo menos a mí sí, el no entender eso me ha dificultado vivir la provisión absoluta de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los enfoques principales, por lo menos para mí, en lo que he vivido y lo que he estado experimentando, pues que se requiere, ¿no? Para poder vivir todo eso, ¿no? Y sí, o sea, ser librado de muchos engaños, como lo que comentaba Marco, ¿no? Pero pues eso está dentro del paquete, ¿no? Comentabas, ¿no? Que Dios te ha limpiado de doctrinas, de cosas, ¿no? De filosofías y de tantas cosas que impiden, ¿no? Están en medio de lo que Dios ya ha hecho a favor de nosotros, que tiene que quitarse. Entonces, pues ya estamos todos en la escuela, ¿no? Como dices. Gracias. Gracias, Juan Pablo. En efecto, poder entendernos en esta hechura suya, que nuestro Padre está formando a hijos e hijas semejantes a Jesús en nosotros, y que todo eso está provisto y las circunstancias que enfrentas son ideales para que Él cumpla esa promesa en tu vida, ya de entrada permite que se cumpla ese propósito que Dios tiene en cada situación que enfrentas, y que crezcas en entenderlo, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Magnolia, no sé si ¿quieres compartirnos algo, hermano? Es que no la vemos. Estoy en que se está descargando mi iPad. Ah, bueno. Pues, sí, pues yo desde que me levanto, pues le doy gracias a Dios porque me permite ver un nuevo día y aprendiendo a vivir en bendición, que pues en el día pasan situaciones difíciles, pero Dios me permite estar en paz, en tranquilidad y pues le doy gracias a Dios porque he aprendido, siempre le digo a Dios que me permita hacer bendición a donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, que al recibir alguna mala noticia o al ver algo mal, ya no lo tomo sola, sino siento que mi Padre está conmigo, que me respalda y me permite ver las cosas o vivirlas de diferente manera. La bendición de Dios ha llegado a mi vida y es lo que me sigue transformando a diario, haciéndome sentir que no estoy sola, sino que Él va conmigo a todos lados y cada vez que me conecto para seguir tomando la enseñanza de Tranford, para mí es de mucho valor porque ha cambiado mi mentalidad,
me ha librado del temor, del miedo, de la angustia, y aprendiendo a vivir el último día como si ese fuera, y a bendecir a todos y amar a todos, y eso es Dios en mí que a cada instante me está cambiando, me está transformando mis emociones, mis pensamientos, mis actitudes, y eso me permite vivir y que Dios me lleve de gloria en gloria. Y como Dios me dice que no me canse de hacer el bien, porque su amor y su misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida, y vivo bajo esa promesa, donde soy rica, soy bendecida, porque todo lo que disfruto y todo lo que mis pies pisaren o mis manos tocaren, pues soy dueña de ello, porque todo le pertenece a mi Padre y disfruto de todas esas bendiciones a diario. Dios nos bendice, gracias. Gracias, Magnolia. Cuando estás diciendo eso, el Espíritu Santo me lleva a recordar a Pedro y a Juan, que suben al templo a orar allá en Jerusalén, y está el cojo de nacimiento que está pidiendo limosna. Él a eso se dedica, y lo que dice, lo que sale de Pedro es, dicho de otra manera, él le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le ministra lo que Dios le guía a hacer, y esto es sanidad a su cuerpo. Pero el punto es que Pedro ya no se ve desprovisto porque no trae dinero en la bolsa, se encuentra, sino que trae a Dios viviendo en él, y Dios quiere sanar a ese cojo ese día y le levanta. Entonces, esto es a donde vamos a ser traídos, en entendernos en bendición, es ser traídos a poder vernos llenos de Dios y siendo uno con Él, y permitiéndole a Él hacer sus obras en cuanto a la vida de los demás, y por supuesto permitiéndole hacer sus obras en ti, para que te veas en la misma manera en que Él es. Hay una palabra en 1 de Juan capítulo 4 que dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, creo que no hay más declaración, o no hay declaración más profunda y concreta respecto a ser bendecidos con toda bendición espiritual que es, de ser como Él es en este mundo. Amén. Y eso es maravilloso. Pues gracias a Dios por todos estos testimonios de cómo estamos creciendo en entender su verdad. Nos corresponde a cada uno caminar sobre esta verdad, permitirle a Él cumplirla en nuestras vidas y comprobarla, porque de eso se trata, ¿no? Que no seamos oidores de lo que Dios nos dice, sino lo estemos viviendo, y esta comprobación nos traiga a la experiencia vivencial de su verdad en nosotros. No quiero dejar a nadie afuera que nos quiera compartir algo, así que ¿quién sigue? Bueno, yo lo que les quiero comentar es que hoy vi algo bien simpático, bien hermoso en mi vida. He sido, gracias al Padre, que tengo una mujer muy amada, muy provista, muy bendecida todo el tiempo, caminar. Pero resulta que hay cosas, ¿no? Hay situaciones, hay gastos que vienen y los he tenido que estar haciendo en bien. Me encanta un proverbio que dice sobre todo lo adquirido o tenido adquiere sabiduría, algo así, ¿no? Y entonces me he visto en ese tipo de gastos. Y hoy, esta mañana, me desperté y tranquila, en paz,
Y entonces dije, me hizo mucha gracia porque me vino el cuento de la hormiguita, esa que estaba riendo y se encuentra una monedita y dice, si lo gasto en esto se le acaba, si lo gasto en esto otro se le acaba. Y los domingos hemos tenido algo muy hermoso en este grupo de Puebla, que nos quedamos a convivir, a comer y a convivir, y entonces dije, que camioneta no tengo a la puerta porque teniéndola, mi hijo la necesitó y se la llevó, ¿no? En casa hay provisión, por favor, no vayan a pensar que no. Pero lo que había en el monedero eran dos cosas, o pedía yo un taxi o cooperaba para la comida de otro. Entonces, total es que yo estaba reñada y ahí platicando con mi mamá y todo, y en una de esas dije, ya sé qué voy a hacer, y que les escribo a mis hermanos y les digo, si alguien pasa por mi casa, necesito un aventón. Yo dije, así dejo para la comida del domingo. Y entonces, así lo hice, y luego Betty se apuntó y me dijo, yo voy. Sin decir eso que les estoy platicando, eso era una plática entre mi padre y yo, ¿no? Bueno, total es que estoy aquí y me encanta ver a mi padre porque a veces si no hay en el monedero o en la cartera algo que tú piensas que es tu solución, no piensas en otra cosa, ¿sí? Y yo la verdad que de inmediato dije, híjole, bueno, sí es para esto o es para el otro, pero no hay para otra cosa. Mañana es otro día y yo tengo un padre proveedor por todos lados, ¿no? Pero esa fue mi situación hoy y me gozo de que estamos en medio de una familia que sabemos amarnos, que sabemos apoyarnos y que tenemos la confianza no de sufrir o de venir sintiéndote, híjole, pues es que hoy no por nada, entonces me siento muy mal. No, yo venía gozosa, me estuve riendo y me paré allí y esperé el carro que venía, venir a ver y dije, gloria a Dios Padre, tú eres un proveedor perfecto a través de nuestros hermanos y de todo lo que nos rodea. O sea que ni siquiera tuve la necesidad de famoso Uber, porque si no, o era para una cosa o era para otra, ¿no? Y bueno, eso les comparto porque muchas veces, si tú pasas por una casa o en una camioneta, tú no sabes que hay una provisión también adentro y todo, pero nadie sabe más que tú cómo has venido teniendo estos gastos necesarios, ¿eh? No estoy hablando de irme de viaje a ningún lado, ¿no? Gastos que tenían que hacerse definitivamente, ¿no? Sobre esas propiedades que hay que adquirir sabiduría. Entonces, pero me dio mucho gozo hoy de ver a abrir mi cartera y decir, híjole, ahora sí, con las hormiguitas, si lo gasto en esto se acaba, si lo gasto en esto otro se acaba. Entonces, ¿cuál de las dos cosas hago? Pues hice las dos. Aquí estoy, mi hermana Betty me trajo. Aquí hay comida, aquí hay amor, aquí hay prestaciones, aquí hay una comunicación maravillosa de amor en la que nos puede permitir esperar el día de con la misma confianza que vos. Esto es lo que les quería compartir. Gracias, Rebe. Asegúrense que coopere entonces, Rebe, para la comida, ¿eh? Que sabemos cómo comen ahí, ¿eh? Pues gracias a Dios. Aprender a vivir bendecidos como algo incambiable. Volvernos inamovibles en un estado de bendición perpetua, absoluta, completa, que no se mide por circunstancias, sino que está establecida sobre un proveedor fiel, infalible, que se ha hecho el compromiso de ver que todas las cosas funcionen para nuestro bien. Puedes ver, bien y bendición van de la mano. Y eso es la invitación que hoy Abba nos hace, entrar a esta verdad, permitirle a Él hacer el trabajo que Él tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones y en nuestro entendimiento para que
se quite toda la maldición de adentro. Todo lugar donde temo, eso es maldición. Donde me afano, eso es maldición. Donde me confundo, eso es todo parte de la existencia adámica. Y ser traído a la existencia en bendición va a requerir de lo que Dios llama la santificación o la limpieza, la erradicación de todos esos procesos de pensamiento, de sentimiento, de experiencias que nos han hecho temer, que nos han hecho, bueno, para acabar pronto, como se dice en mexicano, ¿no? La burra no era arisca, los palos la hicieron. Pues todos esos palos que nos han hecho ariscos tienen ahora que ser transformados a un estado de bendición permanente. Y es en ese estado que ya vamos a poder fluir con Dios también, empezar a manifestar su bendición hacia otros también. Porque vamos a entender que todo es suyo y lo que Él pone en nuestras manos es para que Él bendiga, no solo nuestras vidas, sino las del mundo, ¿verdad? Y eso es un privilegio enorme, poder participar con Él de estas cosas. Pues, ¿qué les parece si damos gracias por este tiempo que Él nos ha concedido? Y nos vamos con esta invitación y esperamos que cada uno pueda tomar la decisión de decir: Padre, quiero vivir el ser bendecido con toda bendición espiritual. Gracias porque tú estás en lo dicho. Y parte de esta promesa es limpiar nuestras vidas y corazones para que no haya nada en nosotros que se oponga y que impida el que la realización de esta promesa se cumpla y se manifieste durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo, porque nos has sacado de toda maldición. Y aunque veamos a la humanidad entera bajo maldición, tú quieres que seamos el mensaje de invitación al mundo entero de que tú has pagado el precio y has hecho todo lo necesario para que ninguna persona se quede bajo maldición, porque a todos nos amas igual. La única diferencia es quién recibe ese amor y te permite hacer efectivo en su vida la bendición con que nos amas. Parte de ser amados es ser bendecidos. Y hoy nos has hablado, nos has introducido a esta realidad que ya es nuestra y que solo nos corresponde descubrirla vivencialmente, aprendiendo a permitirte cumplirla en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues les amamos, les bendecimos. Adiós. Ahí está Susi otra vez. Adiós para todos. Besitos, bendiciones. Bye.